¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a Debutados en Europa. El día de hoy el Chelsea golea 3-0 al Paris Saint-Germain, le pasa por encima durante todo el partido y vamos a estar analizando por qué el París no pudo dominar al Chelsea y sobre todo si con esto pierde el título como el mejor equipo del mundo. Enzo Maresca decidió cambiar la alineación que había venido utilizando, sobre todo en los últimos partidos. Es cierto que por momentos tenía que hacer rotaciones porque tenía jugadores suspendidos como Caicedo, tenía que modificar el medio campo. Reece James tampoco había estado disponible en algunos partidos porque se lesionó en el calentamiento, pero a final de cuentas el día de hoy Enzo Maresca contaba con todos los titulares. Puso a Reece James al lado de Caicedo y adelantó a Enzo Fernández. Fue el movimiento más importante que hizo Enzo Maresca en este partido. Por momentos, Enzo Fernández aparecía muy cerca de Joao Pedro, no como centro delantero, pero a la hora de defender sí aportaba mucho para tratar de perseguir a los defensas, presionar de manera correcta. Eso es de lo que habíamos hablado en videos anteriores. ¿Cuál era la opción que tenía el Chelsea para poder vencer a este Paris Saint-Germain? Era precisamente esto, tratar de meterlo en su campo, empezar a crear una incertidumbre que a final de cuentas el Paris Saint-Germain no pudo salir de ella. Desde los primeros minutos el Chelsea los estaba presionando muy bien. La realidad es que al Paris Saint-Germain les hizo mucha falta Pacho para poder tener esa circulación de balón desde la defensa, en la que Pacho esta temporada ha sido un imprescindible. Beraldo quedó demostrado el por qué no es titular en el Paris Saint-Germain. A la hora de tener el balón y en los duelos individuales, la realidad es que lo estaba perdiendo prácticamente todos. Es ahí uno de los aspectos por los que el Paris Saint-Germain no pudo dominar el partido, empezó a crear esa incertidumbre y en el medio campo los estaban persiguiendo prácticamente a todos. El despliegue físico de Caicedo, Reece James fue muy bueno para perseguir a Vitinha, Joao Neves, Fabián y sobre todo cuando Dembélé se acercaba, Chalobah regularmente era el que lo hacía, a donde tuviera que seguirlo este jugador no se le despegaba y es por eso que el Paris Saint-Germain empezó a tener muchas dudas a la hora de tratar de sacar el balón. El Chelsea los primeros 15 minutos fue una presión total. Prácticamente el Paris Saint-Germain ni vio el balón porque el Chelsea los estaba dominando. Poco a poco se empezó a emparejar el partido, parecía que el París iba a empezar a tomar las riendas del partido y se viene un contragolpe en el que termina definiendo muy bien Cole Palmer. Ya había tenido una opción anterior en la que había estado de frente, creo que esa opción era muy buena, algo que el Chelsea estaba intentando provocar, pero en esta ocasión en un contragolpe fue como lo consiguieron. Nuno Méndez, uno de los jugadores más alabados durante toda la temporada para el Paris Saint-Germain, tuvo uno de sus peores partidos, prácticamente por ahí vinieron los goles, porque el jugador no estaba bien colocado, los duelos individuales los estaba perdiendo. La realidad es que fue un mal partido del Paris Saint-Germain y un excelente partido del Chelsea. Cole Palmer hace unas grandes fintas para quedar muy de frente al portero y con esto en dos jugadas prácticamente iguales termina definiendo a segundo poste en el que Donnarumma no puede hacer prácticamente nada. Cole Palmer anota los primeros dos, a partir de ahí parecía que el París empezaba a dominar el partido, pero la realidad es que no le estaba creando ningún peligro al Chelsea y las pocas opciones que tuvo, Robert Sánchez estuvo de una manera espectacular. La primera jugada, una de Doué en la que fue a contrapié, la realidad es que Doué tiene gran tino para definir esas jugadas, ya hemos visto varios goles de ese ámbito en el que va recorriendo hacia la izquierda y termina definiendo a pierna cruzada. Robert Sánchez hace un atajadón y con eso el Chelsea empezaba a tomar confianza. Robert Sánchez, también uno de los jugadores más criticados del Chelsea, empezó a tomar confianza poco a poco. Y el Chelsea a partir de ahí no bajó la guardia. La realidad es que también el Chelsea se vio un equipo bastante sudamericano como los hemos visto en este Mundial de Clubes. Un equipo que tiene a Caicedo, Enzo Fernández, Cucurella, que a pesar de no ser sudamericano tiene muchos aspectos en el juego que lo provocan. Jugadores muy provocativos que cada que pasan
te molestan, te incomodan, te tiran una patada, que la realidad es que los jugadores europeos no están muy acostumbrados a eso. Es por eso que terminó siendo muy frustrante para el Paris Saint-Germain, un partido en el que prácticamente no pudieron hacer nada. Y antes de que se terminara el partido, viene el gol que prácticamente definía este juego. Una mala presión del Paris Saint-Germain, que no salen de la manera en que lo han venido haciendo toda la temporada. Estaban muy desconcertados desde el medio campo, los atacantes no estaban bien organizados, algo que sí hicieron en contra del Real Madrid, pero el día de hoy, después de haberse visto abajo en el marcador, no pudieron recuperar esa confianza. Un contragolpe, a pesar de que el balón estaba posicional en defensa del Chelsea, prácticamente los agarran mal parados al Paris Saint-Germain, y con eso un gran pase de Cole Palmer hacia Joao Pedro, que termina definiendo con una vaselina. El Chelsea se iba 3-0 arriba en el medio tiempo, y se esperaba que para el segundo tiempo el Paris Saint-Germain saliera de una manera diferente. Es cierto que empezó a dominar el balón, que empezó a tener un poco de más opciones, pero la realidad es que el Chelsea en ningún momento se vio muy comprometido en defensa. Las pocas opciones que tuvo, Robert Sánchez muy bien nuevamente en el segundo tiempo, y la realidad es que el Paris Saint-Germain, muy desesperado, terminó con uno menos por la falta que le hace a Cucurella. Lo que les había comentado, Cucurella lo interrumpe en su carrera y Joao Neves, por la desesperación, le termina jalando el pelo. A final de cuentas, con esto el Paris Saint-Germain pierde una final después de haber ganado la final de la Champions 5-0, partía muy como favorito, y me parece que con esto no es suficiente para que pierda el crédito. A final de cuentas, me parece que en líneas generales fue un mal partido del Paris Saint-Germain. No creo que vaya a repetir esto Luis Enrique, un entrenador que no le permite a sus jugadores la más mínima relajación. La realidad es que el Paris Saint-Germain es un equipo que, a pesar de que ha tenido este bache en esta final del Mundial de Clubes, me parece que sigue siendo el equipo a vencer en el siguiente año. Un equipo muy bien trabajado por Luis Enrique, que ya sabe en cada equipo que se lo va a enfrentar en Champions League qué es lo que va a enfrentar. En este Mundial de Clubes ya había pasado un mal momento en contra del Bayern Múnich, le había provocado lo mismo que hoy le provocó el Chelsea. El problema es que el Bayern no pudo definir las jugadas que tuvo, y el Chelsea sí lo metió en esa incertidumbre de crear esa desconfianza. La realidad es que el equipo no estuvo del todo bien. Me parece que el Chelsea tampoco es que ahora sea favorito para llevarse la Premier League. Yo creo que está un paso o dos por debajo del Liverpool, el Manchester City y el Arsenal, que son equipos que ya han estado cerca de lograrlo o han logrado la Premier League. Y en la Champions, pues ni se diga. El Chelsea esta temporada me parece que ha tenido una buena Premier League, sobre todo porque ha podido descansar a sus jugadores en la Conference League. Es un equipo que, a pesar de que tiene una profundidad probablemente la más grande de toda Europa, pero no me parece que tenga los jugadores de calidad para poder competir fin de semana y entre semana al máximo nivel. Vamos a ver de qué está hecho este Chelsea para poder competir. Es cierto que el día de hoy Enzo Maresca ha hecho un trabajo espectacular. Me parece que lo de Enzo ha sido muy bueno, identificando cuáles podrían ser los errores que podría cometer el Paris Saint-Germain, sobre todo a la hora de sacar el balón, no permitiéndole salir desde defensa, y cuando ya lo tenían un poco en el medio campo del balón, tratar de identificar cuáles eran las mejores presiones que podía hacer para que el Paris Saint-Germain no pudiera organizar su ataque. Definitivamente lo de Enzo Maresca ha sido muy bueno esta temporada. En este partido sobre todo ha hecho una gran preparación del mismo, y definitivamente me parece que el Chelsea podría estar compitiendo un poco por el cuarto lugar, quinto lugar de la siguiente Premier League, y en Champions a final de cuentas habría que ver cuáles podrían ser sus rivales. No va a ser lo mismo que la temporada pasada, en la que tuvo que enfrentar la Premier prácticamente nada más y en la Conference League dejar a la banca, pero es un equipo que llama la atención que se haya llevado este Mundial de Clubes. Con esto terminamos el video. Se pueden suscribir al canal, darle like y poner algo en los comentarios. ¿Les parece que el Chelsea es, con este resultado, favorito para llevarse la Premier League del siguiente año, o en qué posición tú lo pondrías?
También me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como Debutados en Europa. Nos vemos en el siguiente video.